Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Mañana se cumple exactamente un mes y 15 días después de los hechos que se presentaron en contra del consulado venezolano aquí en Aruba. Desde ese día y por mandato del propio presidente Nicolás Maduro, la sede consular ha estado cerrada sin la prestación de servicios a la comunidad venezolana que reside en la isla, y todo parece indicar que por el momento el consulado continuará sin funcionar. Mañana se cumple un mes y 15 días después de los hechos que se presentaron en contra del consulado venezolano en Aruba, donde un hombre irrumpió estrellando su auto en contra de la sede consular. Este hecho llegó hasta la corte, en donde el señor Guy Acurio Rojas tuvo que pagar una cifra bastante considerable para su libertad condicional. Después de este hecho, el cónsul general de Venezuela en Aruba, el señor Jesús Javier Arias, expresó que esto fue un acto de terrorismo en contra de la sede diplomática y más por los hechos de violencia que se estaban presentando en su país por estos días. El caso es que hasta este momento, un mes y 15 días después, el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Aruba tiene las puertas cerradas, tan solo con un aviso en su puerta que no se están prestando servicios por el incidente ocurrido. Hablamos con una fuente directa del consulado, quien indicó que hasta el momento no se ha indicado qué día van a retomar sus funciones o si se volverá a abrir la sede consular. Ellos como funcionarios no han recibido ningún tipo de información por parte del gobierno venezolano sobre el día que van a retomar sus funciones. Y mientras esto pasa y el presidente de Venezuela levanta la orden del cierre de los consulados en las islas del Caribe, la comunidad venezolana no cuenta con una sede para realizar sus trámites y demás servicios que son normalmente prestados en un consulado. Ya los camiones que transportan los insumos de papel periódico que diarios colombianos donaron a Venezuela se encuentran en ese territorio. Después de pasar una minuciosa inspección, los tractocamiones ya se encuentran en Venezuela para poder distribuir y cumplir con la demanda de prensa escrita que hay en ese país. Muy buenas tardes, los saludo desde Paraguachón, el punto fronterizo entre Colombia y Venezuela. Después de 16 horas de espera, las autoridades aduaneras venezolanas autorizaron el ingreso de 52 toneladas de papel periódico con destino a rotativos de ese país. Después de unos trámites rigurosos de nacionalización, las autoridades venezolanas, exactamente la Guardia Nacional, sometió a una severa inspección esta carga y autorizó que rodaran estos tractocamiones hacia su destino final. En consecuencia, en poco menos de 3 días estarán ya listos en las sedes de rotativos en Barquisimeto y Caracas. Con esto se reactiva la publicación de estos periódicos que tienen carencia de este insumo, igualmente de tinta. Por el momento se anticipa que también Puerto Rico hará una especial donación en materia de papel y tinta para que circulen los diarios venezolanos. Los padres de un niño de 9 años denunciaron que su hijo fue víctima de matoneo en un colegio del noroccidente de Bogotá, en Colombia. Ellos aseguran que la cantidad y la gravedad de las agresiones llevaron al pequeño a intentar suicidarse en 3 oportunidades. Notas como estas en su agenda escolar prendieron las alarmas de los papás de un niño de 9 años que hasta hace una semana cursaba 4º de primaria en el Colegio Agustiniano de Suba, en el noroccidente de Bogotá. Cuando yo veo eso de que me quiero morir, yo veo que la cosa ya pasó de castaño oscuro y que no era como el colegio me decía. Mamita, el niño está llamando la atención. El pequeño, de acuerdo con la denuncia de sus padres, tuvo que ser hospitalizado debido al daño psicológico generado por el acoso de algunos de sus compañeros de clase. El diagnóstico fue claro: matoneo escolar con depresión, alteraciones nerviosas, cambios fisiológicos. Según el rector del colegio, Jaime Iván Sánchez, este no es un caso de matoneo. Hay ciertas acciones que en condiciones normales se tipifican como normales, ¿cierto? Que yo empujo a un niño, que yo le digo una chanza, en ciertas condiciones eso simplemente son juegos de niños. De acuerdo con Ricardo Ruiz Díaz, experto en el manejo de agresión entre niños, es fundamental que los padres reaccionen oportunamente. El menor cambia su comportamiento en el entorno familiar, se vuelve a veces agresivo, se vuelve aislado, ausencia la falta de sueño, lo que es preocupante porque pueden venir ahí las ideas suicidas. Según la Fundación Amigos Unidos, que trabaja en contra de este flagelo, este año se han registrado 157 casos de matoneo en colegios de Bogotá.
Como sabemos, en Aruba, desde que inicia un año, cada auto debe cambiar su placa, pero recientemente se ha visto como varios autos que son de lugares de renta no tienen la nueva placa, sino que aún están corriendo con la anterior. Esto ocasiona que los turistas, quienes en su mayoría rentan estos autos, no saben que son placas con las que ya no se puede correr en las vías de Aruba. Pero esta es una responsabilidad de los rentacars, que deben tener en orden sus papeles para prestar este servicio. En Aruba cada año es común que el color de la placa de los autos cambie, esto como medida para el pago de los impuestos de los vehículos que circulan por las vías de la isla, sea cual sea. Esto es un comprobante que la persona ha cumplido con su pago para tener una placa del año, pero recientemente se ha visto como algunos autos que son vehículos para rentar no están cumpliendo con los requisitos de impuestos y siguen corriendo con la placa anterior, la anaranjada. Esta es una situación que en su mayoría los turistas desconocen, ya que cuando rentan un auto, por lo general se cree que el rentacar cumple con todos los impuestos. Pero si el cuerpo policial realiza controles y detiene un auto que corre aún con placa del año anterior y es Veicar, ¿a quién se le deberá realizar la multa? Esta es una duda que resultó después de que en redes sociales se expusiera un caso similar en donde la policía detuvo a una familia de turistas que iban corriendo un auto de rentacar con la placa vencida. La multa, por obvias razones, se debería realizar al rentacar, quienes están rentando autos sin la documentación necesaria y sí están poniendo en una situación incómoda a turistas que no tienen conocimiento de las leyes que funcionan en Aruba. Una transexual colombiana lleva 8 meses en Hong Kong, en China, sin documentos y sin poder salir. Asegura que huyó de las agresiones a las que era sometida en Colombia por su condición y terminó atrapada en un limbo migratorio que no logra escapar. Esta transexual colombiana dice estar en una especie de cárcel burocrática sin salida. El calvario de Liana Rubinstein, que llegó a Taiwán hace 2 años como hombre, comenzó el día que intentó renovar su visa de estudiante en ese país, al que según ella viajó huyendo de agresiones, para completar su maestría en salud pública y para someterse a un tratamiento hormonal que la convertiría en mujer. Los oficiales de inmigración se sorprendieron al darse cuenta que la persona que estaba en el escritorio de ellos no coincidía en ningún parámetro, ni siquiera el biológico, el de género, el de sexo. Le exigieron cambiar el género en su pasaporte. Fue por eso que terminó en inmigración en Hong Kong, China, donde se encuentra el consulado más cercano. El oficial miró mi pasaporte, me miró a mí y me dijo, después de ahí pues empezó todo, ¿no? Su caso ha llamado la atención de los medios de comunicación desde que estuvo detenida 9 horas en el aeropuerto, donde autoridades la maltrataron, según dijo. Me dio este documento, que es una carta de deportación, porque él dice que yo era una persona que no cumplía con los requisitos para aterrizar en Hong Kong. Según la Cancillería colombiana, el nombre lo puede cambiar en el consulado, pero de acuerdo con la ley, las correcciones o modificaciones que alteren el estado civil del inscrito solo pueden ser ordenadas por un juez de la República mediante sentencia ejecutoriada, por ejemplo, el cambio de sexo. Pero los jueces en Colombia no están autorizando cambio de género si este cambio de género no pasa por una cirugía, que es el procedimiento para las personas que no se autoidentifican con el género que nacieron. No quiero manipular a mi cuerpo quirúrgicamente, a mí me da miedo las cirugías, ¿sí? Y yo creo que el cuerpo o el género no está relacionado con un órgano del cuerpo. El género se encuentra aquí en la cabeza de nosotros. Laura Weinstein, activista transexual en Colombia, entiende esa lucha. Ella también espera que un juez autorice el cambio de género en sus documentos. Si el documento te dice que tú eres hombre o te muestra un sexo masculino, un sexo femenino, pues automáticamente hay una deconstrucción de lo que tú has hecho, de lo que eres y cómo te sientes. Eliana tiene una posible salida. La Agencia de Naciones Unidas para Refugiados le otorgó estatus de refugiada y la oficina en Hong Kong estudia su caso. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados lo que hace es apoyar un proceso en el que se garantice que esa persona tiene acceso a protección, ¿sí?
Por otro lado, digamos, garantizar que en los países haya políticas abiertas protegiendo la posibilidad de ejercer su condición sexual. 14 países le darían residencia como refugiada con género femenino sin exigirle operarse. Ella está a la espera de esta noticia que la libere del limbo migratorio en que se encuentra. Dora Glotman, Noticias Caracol. Los denominados selfies, que no son más que el autorretrato de una persona, generalmente en los teléfonos inteligentes, han ido aumentando su popularidad a través del mundo. Tanto es así que, según estudios, la frecuencia de uso de este término se incrementó en un 17.000% tan solo del 2012 al 2013. Pero ¿tendrá este tipo de fotos algún lado oscuro? Nuestra compañera Yamel Canán investigó acerca del tema y nos tiene los detalles. Los jóvenes se han involucrado más en la práctica de los selfies, aunque esta tendencia no excluye a políticos y celebridades. Uno de los autorretratos más famosos fue el del presidente Barack Obama con la primera ministra de Dinamarca en el funeral de Nelson Mandela, y el otro el de los premios Oscars. La gente le ha cogido como más el piso con el asunto de los selfies, y a cada rato, en cada momento, si tienen oportunidad, se tiran un selfie. Está llegando a un punto como que se vuelve como adicto. De las fotos que yo tengo que me tiro con la cámara, ponte tú que el 50% sean selfies. La gente ahora tiene la comodidad de tomarse una foto sin tener que voltear la cámara o sin tener que voltear el celular. El selfie es utilizado generalmente a la hora de fotografiar momentos especiales o importantes de la vida cotidiana. Sin embargo, muchas personas no se percatan del lado oscuro de esta práctica, en la que algo tan sencillo puede generar verdaderos problemas de depresión, irritación y baja autoestima. Comienzan a crearnos situaciones de ansiedad. Está nivelado en base a factores externos. Si me dan like, si gusto, si no gusto, si obtengo las retribuciones que quiero. Según la red de Instagram, hay más de 3 millones de imágenes identificadas como yo, unos 92 millones como selfie y aproximadamente 215 millones con la leyenda me, yo en inglés. Estas cifras experimentan un constante incremento diario. Los asiduos de esa práctica se preocupan por buscar ángulos que los dejen manipular cómo lucirán en la foto. Ana Mena, una adolescente que admite ser fanática de los selfies, asegura que utiliza varios mecanismos para tapar sus imperfecciones, tomándose de 20 a 25 fotos hasta elegir la perfecta. También es como la posición de la cámara, de todo donde lo pongo, para que no se me vean las ojeras, o si tengo una falda, si tengo un pantalón, quiero verme un poco más flaca, me volteo, o sea, tengo unas técnicas ahí y empiezo a probar. Aunque esto puede parecer algo normal, la psicóloga experta Arisleidy Sánchez comenta que esta adicción a retratarse podría generar varias consecuencias. De ir mucho al gimnasio, de comer muy bien, de verse de cierta forma, de posiblemente en algunos casos hasta someterse a cirugías, tomar decisiones banales, rápidas, impulsivas. La amenaza a la seguridad personal es uno de los aspectos negativos que expertos consideran existen detrás de las publicaciones de estas fotos, ya que a través de ellas puedes ver los diferentes lugares, actividades o labores que realizan las personas en lo cotidiano. Gente que hace un selfie en la calle o caminando, y eso atenta contra no solamente inseguridad, sino seguridad de safety, vamos a decir. Tú estás en la calle, te puedes caer, no estás mirando dónde estás caminando, te pueden atropellar, o simplemente viene alguien y te arrebata el celular, ¿no? Algunos rasgos que demuestran que una persona está generando una seria adicción a estas fotos son cuando pasan la mayoría de su tiempo autorretratándose, disminuyendo así la comunicación entre amigos o familiares. Porque estamos más pendientes de decir dónde estamos, de tirarnos la foto, de taguear con quién estamos, en vez de yo estar disfrutando el momento, de yo ir al baño en cada lugar que voy, o escoger la esquina perfecta de ese lugar, pensando en qué foto me puede salir bien. Entonces, uno de los casos más recientes de adicción a los selfies es el del adolescente Danny Bowman, quien se obsesionó tanto con la toma del selfie perfecto que trató de suicidarse cuando sus esfuerzos fracasaron. La especialista recomienda a la población, especialmente a los jóvenes, a no abusar de los autorretratos y disminuir el tiempo invertido en los teléfonos inteligentes. Yamel Canán, Noticias SIN. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.